La gobernanza es un conjunto de interacciones que se establecen entre actores públicos, privados, no gubernamentales, es decir, de distinta naturaleza, para generar consensos, visiones comunes, para generar sinergias. Muy buenos días, tardes para todos. Un placer tenerlos de nuevo en este capítulo de Place Branding & Co., un canal que busca explorar los temas relacionados con el Place Branding. Hoy tenemos una invitada especial, Luz Amparo Medina, consultora internacional en temas de gobernanza, y eso es uno de los temas que vamos a hablar hoy. Luz Amparo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Leonardo, un gusto hacer parte de esta conversación. Muchas gracias por la invitación. La gobernanza es un conjunto de interacciones que se establecen entre actores públicos, privados, no gubernamentales, es decir, de distinta naturaleza, para generar consensos, visiones comunes, para generar sinergias, para tener, digamos, una visión construida que los haga a estos distintos actores ir hacia un fin común. Entonces, en esa medida, no solamente para el branding, no solo para la promoción de un territorio, para todas las apuestas de desarrollo son absolutamente fundamentales generar esquemas de interlocución, de interacción y de acción colectiva que permita conseguir esos fines comunes. Para el branding es también el caso. Claro, esa conjunción, esa unión de estas voluntades, de estas acciones, de estos grupos que mencionas, ¿son solamente públicos o son todas las organizaciones? ¿Desde qué punto de vista se debe entender esto? No. Pasa por lo público. Yo, de hecho, creo que un ejercicio de branding sí o sí tiene que contar con una interlocución con lo público, porque hay muchas condiciones para perfilar un territorio que pasa por decisiones o pasa por actuaciones o pasa por responsabilidades que tienen los gobiernos locales frente a la administración y frente al desenvolvimiento de una ciudad o de un territorio. Entonces, pasa por ahí, pero obviamente no se limita. Hay que traer a las personas que son responsables de que hacer que cosas pasen. Y en muchos sentidos el sector privado es el motor de desarrollo, son los que producen empleo, son los que también generan ideas, generan productividad. Entonces, tener espacios de interlocución público-privadas es absolutamente vital para el éxito de cualquier esquema de gobernanza para el branding, pues. En este caso, entonces, pensando estos procesos de unión de todos estos grupos de personas que están pensando un proceso de internacionalización, un proceso de place branding, donde es la esencia, encontrar los valores y buscar la promoción y la atracción. ¿Tú nos podrías dar de pronto cuáles serían esos pasos a seguir que una ciudad deba hacer para que ese proceso sea exitoso? De pronto, si nos puedes contar una buena práctica de esa gobernanza de destino que dentro de tu experiencia de consultora internacional nos pueda determinar un poco cómo se hace, desde dónde se empieza, quiénes son efectivamente los que deben participar y entender un poco esta dinámica. Pues mira, ¿qué se requiere para hacer un place branding? Pues entender los atributos de un territorio, entender los atributos que hace particular y cuál es el valor agregado, el valor diferencial de un lugar frente al resto del mundo. Entonces, no existen fórmulas que se puedan replicar de manera idéntica de un lugar al otro. Hay que hacer unos ejercicios como de comprensión, de inteligencia, y hay unos elementos que sí facilitan que las estrategias no solamente sean conceptualizadas, sino también ejecutadas de una mejor manera, justamente a partir de un esquema de gobernanza que conjugue los actores relevantes. Te puedo hablar muy de primera mano lo que hicimos en Bogotá
tú estabas en Investing Bogotá y yo ahí Ujú. quisiera hacerte un reconocimiento porque fuiste un actor que desde el primer momento cuando llegó la administración de la alcaldesa Claudia López, llevaste la memoria de un proceso que no arrancó con la alcaldesa ni con la administración anterior, sino que viene siendo consistente en el tiempo. Entonces, ¿qué me parece valioso de la experiencia de Bogotá? Fue una experiencia que retomó lo que ya venía, ya había unos elementos y unas identificaciones Ujú. importantes, pero junto a la administración, a 5 áreas distintas de la administración local, que están muy encargadas de, y muy en clave de atraer inversiones, de generar más turismo, de que Bogotá esté en el centro de la ciudad, del mapa regional y global, pero también a Investing Bogotá en clave de inversión y en clave luego posteriormente de promoción de destino, que fue como toda esta transición que también se dio en este periodo del Buró de Convenciones al Ujú. área al Buró dentro de Investing Bogotá, pero también estaba la Cámara de Comercio y en el proceso, digamos, dijimos, vamos a fortalecer justamente el esquema de gobernanza y lo que hicimos fue atraer nuevos actores como Pro Bogotá, por ejemplo, que es un actor clave en términos de interlocución con el sector privado, y contratamos conjuntamente una consultoría que nos permitió identificar los activos de la ciudad, cuáles son los atributos de la ciudad, que no son solamente en clave de inversión, turismo y eventos, sino que Ujú. hay otras cosas que requieren justamente un trabajo público-privado muy fuerte alrededor de temas como los activos ambientales y la sostenibilidad de la ciudad, alrededor de la cultura y la creatividad y todo lo que las industrias culturales y creativas le dan como marca a la ciudad, las experiencias que se ofrecen desde allí para integrarlas a una estrategia mucho más fuerte, todo el tema de cuidados, de lo que el sector salud también puede dar y dar como diferencial y dar marca en el contexto regional a una ciudad como Bogotá. Entonces yo creo que haber identificado estas áreas de activo, de potencial, para posesionar a la ciudad. Y yo creo que un elemento importantísimo dentro de todas las estrategias que consiste en generar una narrativa. Esto es supremamente complejo. Yo creo que ahí todavía nos hizo falta generar una narrativa mucho más común, mucho más sexy. Esto es complejo porque cuando uno ve lo que pasa en otras partes del mundo, digamos, el primer punto de partida siempre debe ser identificar los atributos. Pero un paso totalmente clave tiene que ver con las narrativas que se construyen alrededor de esos atributos y de esos activos. Eh, y lograr que sean sintéticas, que sean catchy, que sean sexy. No es fácil, no es fácil. Y ahí es donde probablemente experiencias que han tenido mucho éxito implican una inversión importante en temas de publicidad, en temas Claro. digamos, eso es todo una especialización y es un área de trabajo que simplemente el branding no cubre. Entonces eso tiene también como unos valores agregados que yo creo que siendo un poco autocrítica de la propia experiencia que tuvimos en Ujú. Bogotá, aun cuando desarrollamos una narrativa, nos faltó quizás hacerla un poco más catchy. Sí, y esos procesos que tuvimos, que además toca mencionar que fue en medio de la pandemia, en talleres virtuales y horas de trabajo conjunto con varias personas de varias oficinas, efectivamente entender y encontrar los valores que nos conectan en una ciudad como Bogotá tan diversa y compleja. No fue fácil. Y yo recuerdo varios de esos talleres en los que tuvimos además ayudas adicionales con facilitadores que nos ayudaran de alguna manera filtrar un poco nuestra visión y ponerla más en blanco y negro. Y llegamos a unos mapas de conceptuales, ¿no? Unas palabras claves que empezamos a preguntarnos, ¿son palabras que de verdad nos identifican y que son reales para, para nosotros? O sea, que efectivamente cuando digamos que si Bogotá es una ciudad sostenible, podamos decir
con datos y con cosas reales que sí es efectivamente algo que es con lo que se asocie la ciudad, o temas como la amabilidad, o que las personas sean felices, o que sí, ese tipo de cosas fue complejo porque fue de proceso de autocrítica, y luego esas palabras terminaron convirtiéndose en un mensaje que claramente por todo el proceso de pandemia fue difícil trascender a la creatividad, que eso es otra de las cosas que cuando uno hace estos procesos de place branding, precisamente entender esos valores, transformarlos a unos imaginarios que sean lo más reales posibles y luego transformarlos en una creatividad que sea de alguna manera atractiva para cualquier persona que lo vea, pues tiene sus retos. Y en ese proceso, creo que ese trabajo conjunto que hicimos, Dirección de Relaciones Internacionales, Cámara de Comercio, Invest in Bogotá, y las otras secretarías que estuvieron alrededor, logró que esa gobernanza de alguna manera pudiera ayudarnos a que después de la pandemia esa estrategia tuviera digamos, un norte. En ese proceso, quiero preguntarte adicional, esa colaboración entre el sector público y privado, ¿cómo se debería llevar? Porque yo he estudiado algunos modelos de ejercicios de gobernanza de otras ciudades y a veces el liderazgo lo tiene lo público, a veces el liderazgo lo tiene lo privado, a veces son entidades mixtas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo debe ser esa colaboración? Depende del contexto. Yo no creo que haya una fórmula trasladable de un lugar al otro, porque depende mucho de una infinidad de factores. Mira cómo se da todo tan orgánico en Medellín, o se dio por mucho tiempo, o hay una tradición al menos de que así se dé en un contexto como el de Antioquia y el de Medellín, donde realmente hay como un tejido natural súper consolidado de relación público-privada que ha permitido pues que se den procesos mucho más cohesionados y permanentes, sostenidos en el tiempo, que en ciudades como Bogotá, donde hay, digamos, un potencial, hay unos activos, pero digamos que hay mucha más variación en esa relación y termina dependiendo mucho también como de las personas. Entonces tú encuentras todo tipo de procesos. En Buenos Aires crearon un Consejo Buenos Aires Global, le dieron mucha pompa, pero se reunieron una vez, puede ser muy efímero el esfuerzo, ¿sí? Entonces, Sí. por eso, digamos, a mí me encantaría pensar que esto es un proceso mucho más sostenido. Lo que nosotros intentamos en medio de la pandemia, con todas las urgencias, con todos los retos tan brutales que tuvimos, fue generar, eh, digamos, unos cimientos sobre la base de consultas a más de 200 personas, porque hubo un proceso de consulta para construir y la identificación de los ejes de trabajo, para construir las propuestas de un esquema de gobernanza mucho más robustecido que recogiera las cosas que distinguen a la ciudad, la hacen brillar, que la hacen brillar en el contexto global. Eh, pero yo creo que las instituciones son las personas y siempre uno tiene que construir con las personas, las personas que representan a las instituciones que son relevantes o a las organizaciones que son relevantes para hacer un ejercicio de internacionalización efectivo y en consecuencia un proceso de branding de ciudad robusto. Es generar unos esquemas de liderazgo, claro, se requieren liderazgos, se requiere mucha convocatoria, se requiere tejer mucho la relación humana que hay detrás de las organizaciones, entendiendo que son cambiantes, no hay nada constante, no hay puestos vitalicios en ninguna parte, y esto requiere una reconstrucción permanente, y entender que el factor humano es clave para que estos procesos que son de largo plazo, que requieren sostenibilidad en el tiempo, pues logren alcanzar los fines que persiguen. Sí, que es algo que yo estoy completamente de acuerdo contigo y que cuando llegó la alcaldía en la que participaste, entendieron que ese proceso que nosotros ya habíamos construido por muchos años, pues no podía olvidarse. Claramente ahora estoy pensando en
posibilidad de que gobiernos siguientes, incluido este, tenga en cuenta estas cosas que dejamos armadas de alguna manera en la ciudad, porque creo también firmemente en que ese paso precisamente de nosotros en el desarrollo de estas acciones de ciudad ayudaron a, o están ayudando todavía a esa imagen que tiene Bogotá en el exterior desde todos los puntos de vista, de negocios, pero también de turismo y también de las relaciones internacionales. En el tema de relaciones internacionales, que es esa disyuntiva que hay a veces cuando se piensa en internacionalización y cuando se piensa en place branding, yo tengo el concepto de place branding un poquito más arriba y la internacionalización es una de las partes que la unen, que es uno de los conceptos que unen. Y ahí entran las relaciones internacionales como ese gestor de las alianzas y de la visión y de los mensajes que desde un punto de vista se envía de un lugar. ¿Cómo crees esas relaciones internacionales pueden impulsar el desarrollo local? ¿Qué herramientas se tienen para que eso se traslade un poco a lo que está pasando con los habitantes en las ciudades? Yo haría ahí como una distinción medio conceptual entre lo que es la relación, las relaciones internacionales o las relaciones globales de un gobierno local y el proceso de internacionalización de un territorio. Son dos cosas distintas. Tienen probablemente eh, el gobierno local tiene un rol importante para convocar, tiene un rol importante para liderar, para orientar todo el proceso de internacionalización del territorio, pero las relaciones internacionales de un gobierno local, digamos, le dan una posibilidad muy importante, sustancial, de cualificar, de darle valor agregado a las prioridades de política pública de la administración de turno, a partir de movilizar recursos, movilizar alianzas, movilizar conocimiento, a partir de ser incidente en los espacios multilaterales que a nivel de ciudades hay un ecosistema de redes de ciudades potentísimo a nivel global. Y eso ayuda a posicionar a la ciudad en el contexto global, por lo menos en lo que tiene que ver en el contexto de las conversaciones importantes de los gobiernos locales. Entonces, ¿cómo contribuye? Bueno, en clave de diplomacia de ciudad, de lo que hace la acción global de un gobierno local, es poner a la ciudad en el mapa, generar ruido, generar interés, como, uy, está pasando cosas interesantes en Bogotá en términos de inclusión, ¿qué será eso? ¿Qué son lo de las manzanas del cuidado? ¿De qué va? Si lo están premiando en todas partes, lo están reconociendo, esto se ha beneficiado de cooperación de todas partes, algo bueno tiene que tener. Entonces, genera también identidad cuando hay innovación en una administración que es de alguna forma, dicho como lo decimos aquí en Colombia, lo cacareamos en todas partes, lo nutrimos, lo fortalecemos. Luego tiene un rol totalmente vital la acción internacional de un gobierno local para poner a la ciudad en el mapa y para que esto fortalezca y refuerce la gestión que se hace desde un city branding. Y ahí entra un poco algo que quisiera que pudiéramos discutir un momentico, y es cuando se está pensando normalmente en estas visiones de posicionamiento y o atracción de un destino, desde el punto de vista académico se ha dicho muchas veces que debería estar lo más lejano posible las visiones políticas del gobernante que esté de turno. Eh, y ahí tengo este conflicto de pensar un poco con lo que acabas de decir. Esa visión de la relación de la ciudad internacional con los actores de cooperación, con las redes de ciudades, con ese impacto que puede tener dentro del desarrollo local, cómo se puede conjugar eso con una visión no política, que no trascienda esa visión política a el mensaje de un destino como receptor o Pues si hay dando el algo que es regalo.
Si hay algo que es maravilloso de las políticas públicas locales, tiene que ver mucho con que eh, hay un dicho muy famoso de un alcalde de Nueva York, del alcalde La Guardia, que decía, no hay forma izquierda o derecha de recoger la basura, hay que recoger la basura. Sí, total. La belleza de lo que pasa en las políticas urbanas es que son muy técnicas y hay que avanzar en la equidad de género. En la equidad ni siquiera, digamos, no es un tema de equidad de género, es un tema de igualar las oportunidades de las mujeres a los hombres para su desarrollo eh, en términos de educación y empleo y mejorar su autonomía económica. Eso no tiene ideología, es algo muy práctico. Entonces, Ujú, ¿cómo se hace? El cuidado se hace redistribuyendo esa carga, en primera instancia en la familia, en segunda instancia en el Estado, pero dándole a las mujeres oportunidades para formarse y tener un desarrollo profesional como lo tienen los hombres. Digamos, eso no tiene mucho de ideología, hay un tema de pobreza de tiempo objetivo detrás, hay un tema de que el desarrollo en nuestras sociedades se ha hecho un poco a costa de las oportunidades de las mujeres y eso, digamos que no solamente en la comprensión, sino también en la formulación y también en la ejecución, no tiene mucho de político tampoco. Entonces, y está en la agenda global, que es lo importante. ujú, Digamos, ujú, por eso las agendas globales de desarrollo son tan importantes, porque es una hoja de ruta que desideologiza mucho esto, ¿sabes? Entonces los estados acordaron que hay que avanzar en unos objetivos de desarrollo sostenible. Uno de esos objetivos de desarrollo es el 5, garantizando igualdad de oportunidades a hombres y a mujeres. Cuando tú enmarcas políticas públicas dentro de las agendas globales de desarrollo, tú lo que haces es contribuir a alcanzar esos objetivos que los estados y, digamos, la comunidad global de naciones ha fijado y ha marcado como algo deseable. Entonces, creo que una buena fórmula para avanzar en la desideologización de las cosas pasa por ujú, marcar lo que se hace en los ODS y por supuesto hay preferencias. En cada sitio, ujú, digamos, la democracia, y esa es la maravilla, se basa en preferencias. Más que, yo le quitaría el tema ideológico y ujú, entendamos que sí, en democracia hay plataformas que privilegian unas apuestas sobre otras y, y la población decide por cuál se va. Entonces, creo que enmarcando apuestas enmarcar políticas públicas en apuestas que son mucho más globales y entender que en democracia se hacen este tipo de elecciones por preferencias de la ciudadanía ujú. es maravilloso del régimen que tenemos por lo menos en Colombia. Claro, y es que hay ciudades que uno piensa, por ejemplo, que tienen algunas que son muy atractivas de por sí, ¿no? Que para los temas de negocios o turismo, que en su desarrollo ha habido una evolución y puede entenderse que fue que algunas personas en algún momento tomaron decisiones, y esto también lo hablábamos en algún momento con Giancarlo Domenech en uno de los capítulos, en el primer capítulo de Place Branding y Co., y es que las ciudades en los territorios tienen que tomar decisiones para poder avanzar, y esas decisiones están un poco ligadas a lo que decías de, ok, el camino de desarrollo de mi territorio requiere unos procesos hacia equidad de género, ya sea hacia desarrollo de infraestructura, hacia las decisiones que tomen. Y esos elementos, desde el punto de vista de place branding, tienen que ser de alguna manera potentes, pero no en todos los casos son potentes. Y aunque hay que hacerlos, en algunos casos son más efectivos que otros, y eso es lo que le da a uno esas cosas adicionales que sirven en el proceso de comunicar un destino y de pronto sacar un poco de pecho o también ponerse en esa competencia de rankings y de premios y de cosas por el estilo. Entonces ahí lo que veo es que el papel que tienen los
que están en esos procesos de desarrollo de internacionalización, incluidas las relaciones internacionales, como lo acabas de explicar, en los dos lados, que ahora me queda más claro, deben aportar sus mensajes al desarrollo de las narrativas de los destinos en pro de una mejor percepción, que es siempre una de las cosas que se dicen en el branding, y es mejorar esa percepción. Cambiarla, por un lado, puede ser la visión, mejorarla o simplemente crearla si no se tiene, ¿no? Ponernos en el mapa, que también lo mencionabas, y ahí está pues, incluido en los temas. El tema, como para ir redondeando el tema de la cooperación internacional, de estos grandes fondos y entidades que están buscando aportarle a los territorios, sobre todo los de Latinoamérica o tercer mundo, esas entradas con sus mensajes, ¿cómo crees que pueden aportar un poco a esa construcción de narrativas internas y de procesos de gobernanza dentro de las ciudades? ¿Cómo entran ellos ahí en ese juego? Buena pregunta, porque la verdad no lo veo tan claro. O sea, fíjate, las agendas de cooperación de los agentes de cooperación buscan como incidir justamente en las apuestas de desarrollo en países de renta media o en países en desarrollo como Colombia. Entonces, de hecho, hay una lucha tremenda para que las agencias de cooperación inviertan en las ciudades, porque normalmente la cooperación para el desarrollo va a los sitios más vulnerables y los centros urbanos no son siempre vistos o asumidos por las agencias de cooperación como recipientes. Se van como a los sitios más marginados, más vulnerables, con mayor problemática y no necesariamente destinan recursos a ciudades. Entonces, la verdad no lo veo tan claro. Creo que, digamos, en ciudades grandes que son polos de oportunidades de empleo, de formación, de generar proyectos de vida, justamente, fíjate, la llegada de migrantes ha volteado un poco la moneda y la orientación de ciertas agencias hacia las ciudades. Y esto nos está beneficiando justamente cuando uno desarrolla narrativas alrededor de la diversidad, alrededor de la inclusión. Realmente una ciudad global no se puede considerar como tal si no hay este tipo de amalgamas y este tipo de mezclas que se dan con otras culturas que vienen de otras latitudes. En ese sentido, yo sí creo que la migración le está aportando a las ciudades, por lo menos en este país, como una primera experiencia de lo que implica dialogar con gente que, aunque hablamos el mismo idioma, lo hablamos distinto, aunque comemos arepa, la comemos distinta. Estas conversaciones interculturales son fundamentales en las ciudades globales y son fundamentales también para darle una nueva capa a esto del place branding, digamos, cuando tú ves cuáles son los atributos, uno de los atributos que se valora mucho son las diversidades culturales, son la riqueza, la exposición, el hecho de ser cosmopolitas. Realmente no lo somos si no atraemos a más residentes de otras partes, claro, independientemente de las condiciones en las que lleguen, creo que esto puede ser una oportunidad. No, excelente. Sí, esa claridad la quería oír de ti, cómo podían entrar ahí, porque hay a veces esas discusiones de que tanto estos entidades que dices de cooperación, de gobiernos, no sé, franceses, holandeses, pueden llegar a incidir un poco en esos mensajes, pero bueno, eso es entendible, claro, no es una relación directa, pero sí aportan al desarrollo local, que debe ser de la mejor forma pues llevados para que ayuden precisamente para el desarrollo en esos temas. Luz Amparo, tengo una última pregunta o una penúltima pregunta. ¿Cuál crees tú pueden ser unas tendencias
que veas tú en los procesos en las ciudades en donde estás, en los foros en los que participan, que ayude en temas ya de place branding o de gobernanza de destinos a que sean unas ciudades más visibles, más atractivas y que se diferencien y compiten en este mercado global tan saturado? Pues mira, yo creo que los temas de sostenibilidad están siendo supremamente importantes para todo, Ujú, para el place branding, para la gobernanza, es un tema complejo, pero definitivamente sí es un tema en el que si las ciudades tenemos procesos productivos amigables con la sostenibilidad, tema de acción climática, digamos, la sostenibilidad tiene como muchas caras, ¿no? La ujú, sostenibilidad es poner en valor también nuestros activos ambientales, es poner incluirlos dentro de nuestras ofertas, pero ujú, sostenibilidad apunta también a qué tan responsables con el ambiente y con la acción climática son los procesos productivos, el transporte público, los hoteles, ujú, ¿sabes? Que tanto se certifican con prácticas sostenibles. Por ejemplo, el año pasado organizamos la Cumbre Mundial de P4G ujú. en septiembre y esto eran 12 países de los 5 continentes presentes en Bogotá y los organizadores de P4G decían, solo hacemos esto en un hotel que esté certificado con prácticas ambientales Claro, sostenibles. Entonces, cada vez el tema sostenibilidad creo que va a ser más importante. ¿Cómo se relacionan los territorios y las ciudades? ¿Qué tipo de servicios ofrecen frente al tema digital? ujú, Frente a toda la cuestión de la revolución tecnológica digital y la inteligencia artificial, creo que va a ser otro tema que va a marcar diferenciaciones importantes en los total. destinos. Entonces, por no nombrar otras, pero también qué tanta relación existe entre lo público y lo privado, cómo es esa conversación, qué tantas sinergias se pueden hacer va a ser absolutamente crítico para fortalecer unos esquemas de gobernanza con mucho más impacto, con mucha más profundidad en los alcances. Entonces, ahí te nombro tres que creo que son No, críticos. y te complemento de pronto una y es eso que se ha pensado de tener, y volviendo un poco a lo que decía Giancarlo, es de humanización de los destinos, entendiendo lo que esa sostenibilidad no solamente es una sostenibilidad ambiental, y hoy precisamente, esta mañana, estuve hablando con él de nuevo porque él es de Barcelona y me comentaba que están empezando, pues, full verano, ¿no? Están en el completo verano en este momento, la ciudad está completamente saturada, llena de personas. De los 1.6 millones de habitantes que tiene la ciudad, en este momento tienen 28 millones de visitantes, que es una cosa que es impresionantemente loca, o lo que suma pues en el año, pero en el verano se concentra esa población, y el impacto ambiental y el impacto humano es brutal, es Brutal. simplemente fuera de proporción, y ya Mm, están en una toma de decisiones que tienen que ser radicales, pensando mm, en sus personas, en las personas que están ahí, que viven ahí, que llevan siglos habitando ese lugar y que ahora están siendo pues un poco consumidos por todas estas masas de turistas que llegan. Y eso es parte también de lo que le comentaba. Bueno, Colombia está en 4 millones y queremos llegar a los 7 millones en todo el país. Y aún así hay destinos que se están sintiendo saturados como Salento o Cartagena, que en los momentos tope de turistas no sabe manejar muy bien esa llegada de personas. Esa visión de la creación de esas políticas y esa construcción de cómo decidir, creo que es súper interesante, y me apasiona entender cómo, quiénes, más bien, no cómo, bueno, cómo también, pero quiénes son los que hacen esas tomas de decisiones difíciles en los destinos. Incluyo otro tema para que me comentes lo que te estoy diciendo. París en esta época, y mm. creo que tú estuviste además en Europa un tiempo viviendo, París, que está completamente reformada por los olímpicos, con
toda la visibilidad que tuvo y lo hizo perfecto con toda su historia y todos sus atractivos, está y va a tener un problema fuerte ahora de toda esta cantidad de personas que están fluyendo y que ahora van a querer ir más aún a París. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves que quiénes tomaron las decisiones? ¿Dónde está esa lucha sí, de la toma de decisiones? Es que hay ciertas cosas frente a las cuales no estoy segura de que haya una mano negra decidiéndolo atrás. Lo que sí creo es que en el ejercicio de place branding en el que tú trabajas tan fuertemente, Leo, sí hay digamos, hay unos equilibrios que se tienen que medir, ¿no? Creo que estamos en un mundo absolutamente hiperconectado. Entonces, Uh-huh. no es únicamente la experiencia física, personal, que hay que fomentarla. No sabemos en el futuro eso que tanto sea sostenible por el impacto de la aviación comercial como la entendemos hoy De acuerdo. en la acción climática y que, digamos, uno también ve unas tendencias crecientes, por ejemplo, en Europa, y eso puede explicar mucho la presión que se está dando a destinos tradicionales como París, como Venecia, como Uh-huh. Barcelona. O sea, ¿qué está pasando? La gente en Europa está cada vez más consciente del efecto contaminante de la aviación comercial. Entonces, el nivel de turismo dentro de Europa se ha acrecentado muchísimo porque la gente viaja en Uh-huh. tren, viaja en sus propios carros eléctricos con tal de no venir a eh, destinos exóticos como este lado del Uh-huh. charco y Sí, están generando una presión extraordinaria ya. No se puede minimizar el efecto del cambio del local. climático y de cada vez más conciencia de gente que antes viajaba, invertía muchísimo viniendo acá, explorando. Nosotros somos un destino exótico para ese mercado. Exacto. Entonces, y son discusiones que se están cruzando muchísimo con cuestiones como, por ejemplo, sostenibilidad y cambio climático. Entonces, ¿cómo medirlo? No, o sea, ¿cómo controlarlo? Es complejísimo, digamos. Ellos están en medio de esta discusión en España durante este verano, se han dado en Canarias, en Barcelona, en varios sitios, unas demostraciones muy fuertes de Uh-huh. gente local, que no son únicamente la gentrificación, es Todo. un Uh-huh. impacto muy complejo en la calidad de vida de los Uh-huh. residentes, que yo creo que esa es la discusión para los expertos en turismo en este momento. Y el Uh-huh. place branding de alguna manera va a tener que entrar a la discusión también para dar mensajes de corresponsabilidad, no solamente Uh-huh. frente a las ciudades, sino frente al impacto global que tiene el turismo y estoy, digamos, esto es un tema en el que estoy convencida que hay una conversación abierta, pero va a estar sujeto a grandes transformaciones en el curso de los próximos 10, 15 años. De El turismo acuerdo. como lo conocemos hoy Sí, probablemente no va a existir de la misma forma en la operación en los próximos años. estuve con un profesor de holandés dictando un bootcamp de place branding en la Universidad de Afit hace unas semanas y él nos presentaba el caso de Ámsterdam y cómo desde la comunicación están intentando cambiar el tipo de turista o de visitante que va a Ámsterdam y un poco cambiarle las costumbres, ¿no? ¿No? Que no sea ese turismo de masa que va al distrito rojo y que están pensando en emborracharse y que ese es el plan para ir a Ámsterdam, sino Ámsterdam tiene además una cantidad de atractivos de museos, es una de las ciudades que más museos tiene y así sucesivamente nos contaba que eso ha sido proactivo desde desde el gobierno pues, y desde los actores que hacen la promoción de Ámsterdam, logrando de alguna manera cambiar ese turista que va ahí. Pero también lo criticaba porque era muy de frente. Era, no queremos
no queremos este tipo de turista. Y lo ponían en avisos como, no que se emborrache, que deje basura. Que no, y entonces en la crítica, pues en la discusión académica un poco era, ¿qué tanto en la comunicación debemos anunciar cosas que son negativas de un destino cuando de pronto no todos los visitantes sepan? Y también hablamos, estando en Medellín, de, de este tema de la prostitución infantil y era en Medellín están los avisos que dicen, te estamos mirando, cuidado, vas a estar tú, hombre, con una niña por ahí por la calle porque te podemos perseguir. Pero también él decía, hey, yo soy un profesor holandés, alto, blanco, ojos claros, y qué tal si me encuentro con alguien que sea atractivo para mí? Y entonces ahora tengo miedo, miedo de que me ataquen, de que me arresten porque simplemente estoy y no es que, no, es como algo y que además lo había pensado antes de ir a Medellín. No, Ese hay tipo de cosas. unos, mira, es complejísimo el tema, es complejísimo, complejísimo. Yo pienso en Tailandia es un destino tremendamente turístico. Tuve oportunidad de vivir en Bangkok también. Uh -huh. Digamos que todo el tema de turismo sexual está muy ahí, muy presente. Entonces, y hay ciudades que tienen, digamos, como esta situación, sin ponerle calificativos, pero que genera muchas tensiones a distintos niveles, ¿sí? Uh -huh. Valdría la pena hacer una conversación sobre ese tema Sí, eso es. o sea, sienta tú a Bangkok, con Ámsterdam, con Medellín a conversar sobre ese tema porque responden, por una parte, a unas lógicas globales complejas, responden, yo realmente no estoy segura, una vez esto está dispuesto como industria, también hay una industria detrás. O Claro, sea, yo no claro. sé, desde la política pública uno si tiene que, es con los mensajes a los turistas o es más trabajar y tratar de figurar cómo es que funcionan las industrias que están detrás, Uh -huh. eh, para hacer intervenciones con ellos de una forma un poco más responsable, si se quiere, pero Sí, garantizando la salud, la seguridad, la protección de de acuerdo. derechos a las poblaciones que pueden ser vulneradas. Pero es una situación compleja, es un Uh problema -huh. complejo, eh, y puede ser una trampa del éxito de un place branding, Sí, 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 ¿sabes? bueno, claro, sí. Ese es un riesgo El que efecto Medellín es ese, tal cual. ser víctima de tu propio éxito es complejo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí creo que hay que establecer allí unas reflexiones, datear la conversación, Uh -huh. eh, más que trasladarle la responsabilidad al turista, es entender, esto es una economía política detrás, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Es muchas redes, incluso ilegales, que hay detrás. Ah, Es también. concentración de muchos intereses que no son siempre, no están siempre sobre la mesa. Entonces, desde los que hacen política pública, desde los que toman decisiones, creo que es por esas rutas, en ese lado de la ecuación, donde hay que trabajar más en lugar de trasladarle la responsabilidad al turista o al que viene, porque creo que es más complejo. Ahí el mensaje, la intervención, pues es muchísimo más compleja. Sí, bueno, eso fue parte también de ese momento porque en el taller estaban algunas personas de varias de las alcaldías de Antioquia, del oriente y del occidente de Medellín, donde también pues, estaban sufriendo un poco esos efectos de rebote de la atracción que ha tenido Medellín en los últimos años, ya sea por gentrificación, que eso ya está claro que Medellín está en un momento en el que los precios se multiplicaron por la cantidad de personas extranjeras que están ocupando lugares tradicionales de locales, como las subidas de precios de las otras zonas alrededor donde los que tuvieron que salir de Medellín tuvieron que irse y ahora entonces los precios en pueblos cercanos lo sufren con sus otros problemas, como este
del turismo sexual. Fue bastante interesante esa discusión, pero tiene que ver exactamente con eso, un complejo problema que necesita desde el principio, ahora un poco volviendo a nuestro tema, es una organización, un grupo de personas, una voluntad política, una visión que estén tomando decisiones en pro de bueno, de lo mejor para el territorio, ¿no? Ay, Entonces, nunca perder, o sea, la gobernanza es una forma exótica de decirlo, pero al final se sí. trata de sentarse a conversar con los actores que son relevantes, conversar. No siempre, digamos, estando o en lo público o en lo privado, creemos que el chiringuito en el que estamos es el único que existe, y lo que yo creo, y es el mensaje quizás que quiero dejar en esta conversación, es: hay que conversar, hay que colaborar. Y digamos que hay que colaborar y conversar entre diversos. Cuando mencionabas el tema ideológico, yo creo que hay que conversar con los que están en la misma página y con los que están en páginas distintos. Eh, y ahora más que nunca, por el tipo de momento que está viviendo el planeta, esto es más importante que nunca, para el place branding, para el desarrollo, para el bienestar, para alcanzar los objetivos, para sobrevivir como humanidad casi. Necesitamos conversar entre diversos y sentar a la mesa y identificar cuáles son los actores que tienen que estar allí sentados y conversar con ellos por más difíciles que sean las conversaciones. Aplica para el problema que estamos discutiendo ahora y aplica casi que para todo en la vida. No, buenísimo. Muchas gracias, Luz Amparo. Creo que ha sido un interesante recorrido en el entendimiento de estas relaciones humanas desde las visiones de los destinos, qué se debe hacer más o menos, y cómo organizarnos. Y estoy completamente de acuerdo en que la mejor forma por ahora, y seguirá siendo, pese a lo digital y a cualquier otro de inteligencia artificial que nos llegue, es conversar entre humanos y llegar a esos consensos, a esas decisiones, y a resolver los problemas que tenemos en el mundo. Pero muchas gracias, Luz Amparo, por este tiempo. Nada, invitamos a seguir con nuestros capítulos de Place Branding y Co. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Leo.